Buenas tardes, arquitecta Wendy. Soy la profesora Juliana Galufierro. Le agradezco mucho nos haya permitido, en particular en representación de un equipo de compañeras, que tomamos un curso de historia de educación básica en cuanto a la enseñanza, y le agradezco mucho nos haya permitido ponernos en contacto con usted. La finalidad de hacerle esta entrevista es con el fin de que nosotros los maestros aprendamos a impartir la historia en nuestras aulas, en los diferentes niveles que tenemos en nuestros trabajos, con el objetivo primordial de ver cómo se imparte la historia, qué tanto hemos aprendido de la historia del tiempo pasado al tiempo real. Escogimos un tema de los años 1500 aproximadamente, y sabemos que es difícil poder tener antecedentes de esos tiempos, pero seguras estamos de que su preparación es muy importante para nosotros, para enriquecernos acerca del tema en el cual hoy vamos a entrar un poquito a través de esta entrevista. Me gustaría que, si nos hace el favor de presentarse, volviéndonos a dar su nombre y un pequeño currículum acerca de cuál es su trabajo actualmente. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación, que para mí es un honor y un placer poder contar lo poco o lo mucho que he investigado a través de estos años. Mi nombre es Wendy Suárez Tena, soy arquitecta de formación por el ISAC de Chihuahua y tengo una maestría en conservación de patrimonio arquitectónico en Valencia, España. Pero mi labor principalmente se ha desarrollado en el estudio y restauración de las misiones, misiones virreinales o coloniales, como también se dice, del estado de Chihuahua, que es un gran acervo que tenemos los chihuahuenses, del cual tenemos que estar orgullosos. En estos años, yo tengo aproximadamente 15 años trabajando en esto. Los primeros 3 fueron investigación de campo, directamente registrando, documentando alrededor de 100 misiones jesuitas de la Sierra Tarahumara, con el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y posteriormente a mi maestría continué con la investigación y con proyectos de restauración y conservación de algunos de estos templos en el estado. Actualmente ya me dedico a la docencia en el Instituto Superior de Arquitectura y eventualmente alguna asesoría o obra de restauración en particular. Muchas gracias, bastante amplio su currículum, una persona bastante preparada. Si me permite continuar, empezamos a dar inicio con un guión de entrevista en el cual pues, le voy a agradecer mucho su participación. Arquitecta, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿qué conocimiento se tiene sobre las misiones? Bueno, las misiones, la palabra misiones hace referencia a un sistema de colonización a través de la evangelización y la enseñanza de los pueblos en un periodo de la historia. En el caso particular del estado de Chihuahua tenemos el orgullo de contar con el mayor número de edificios misionales fundados, establecidos y en pie, su mayoría, del mundo, por así decirlo, de todas las colonias que funcionaron en esas épocas. Tenemos alrededor de 168 edificios registrados en el territorio del estado, lo cual es un número muy superior a estados vecinos como Sinaloa, que tiene 6, Baja California tiene en norte y sur a lo mejor en total 18, 24 en Texas, en California. Ningún número en comparación con 168 del estado de Chihuahua, y es algo que desgraciadamente se sabe poco, no está muy difundido, pero es muy importante. Pues bastante enriquecedora su respuesta, bastante conocimiento nos está dejando en cuanto a esta información. Si me permite continuar, ¿cómo se dio el proceso de colonización, en específico las misiones aquí en el estado de Chihuahua? Bueno, el proceso de colonización, el sistema que utilizaron los españoles, la estrategia, era a través de 4 modos de producción distintos, organizados y previamente diseñados,
que trabajaban de manera recíproca, es decir, las misiones era uno de esos 4 modos. Principalmente era el Real de Minas, ya que era lo que a ellos les llamaba para venir al norte o a diferentes regiones a obtener riqueza, ¿no? Material, donde se obtenían diferentes minerales. Pero obviamente eran pueblos de españoles que llegaban a sentarse a desempeñar una labor. Tenían su independencia. Las haciendas que tenían que proveer de alimentos, de animales, implementos de la mina, pieles, etc. También llevadas por españoles, y ambas necesitaban mano de obra indígena. Un tercer sistema, que era el presidio, en el estado de Chihuahua sí contamos con 3 de ellos, por la situación de frontera que vivió mucho tiempo la Nueva Vizcaya, que era esta provincia. Y el presidio era donde ellos proveían de lo que era la seguridad, por así decirlo, de la relación cuando no era cordial con los grupos. Y el cuarto y último que hablamos es de las misiones. Las misiones lo que tenían era una autonomía de territorio para trabajar con los indígenas en la enseñanza de las cuestiones de religión, idioma, formas de vida, y de ahí pues muchas variantes, oficios, etc. La misión, el objetivo de la corona era que fuera temporal su vida, ¿no? su desarrollo. Tenían un plazo de 10 años para entregar a la mayoría de los indígenas, digamos, educados en estas cuestiones, y entregarlos a los trabajos que se requerían, de minas, de haciendas. Desgraciadamente perdimos grandes etnias en el estado por esta encomienda de entregar indígenas. Y por otro lado salvamos a una de las principales etnias que hoy en día persiste, que son los tarahumaras. Bien, ¿y cómo se organizaban los presidios? Bueno, los presidios estaban estratégicamente ubicados en lugares como de frontera, pero sobre todo frontera étnica, o sea, con tribus con las que hubiera un conflicto, ¿no? En este caso estaban con los apaches, estaban con los comanches, es decir, los más complejos grupos indígenas. Y ellos eventualmente tenían que, si los llamaban los misioneros o las personas de las villas, tenían que acudir, pero desgraciadamente hubo mucha molestia por parte de las tribus indígenas. Los pocos conflictos que hubo en las misiones fue precisamente por la intromisión de los militares cuando no se les llamaba. Entonces, así era como trabajaban. ¿Y qué fue lo que ocasionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio la extinción de las misiones? Bueno, como te digo, la misión tenía un periodo relativamente corto. O sea, el objetivo era que en un plazo de 10 años y pasaron más, esta misión se convertía ya en un templo, digamos, secular o fuera de las órdenes, o sea, diocesano, pues, porque aquí entraron 2 órdenes, principalmente jesuitas y franciscanos. Los agustinos vinieron posteriormente. Pero entonces tenía que convertirse ya en un templo, digamos, de cualquier tipo de persona, no nada más indígena. Pero en el caso de los jesuitas, fueron expulsados en 1767 por un decreto del rey Carlos III, que ya era él el rey en ese momento, donde expulsa a los jesuitas de todas las colonias españolas con las que se contaban, ¿no? Toda América y Filipinas. Y los jesuitas en Chihuahua se entregaron pacíficamente en esa detención. Aquí no hubo batalla, ellos se entregaron, se fueron presos a Veracruz y de ahí a España, donde desgraciadamente muchos murieron. En ese momento se extingue definitivamente las misiones, ya se habían entregado, se llamaba secularizado, las misiones franciscanas, y unas cuantas jesuitas ya se habían entregado al clero diocesano para que ya dejaran de ser misión, ya no era como el objetivo de ser grupo de evangelización.
y por suerte o por desgracia las misiones de la sierra se quedaron despobladas, desprovistas de sacerdote. Y entonces los tarahumaras asumieron esa doble celebración que ellos hasta la fecha conservan, porque al no tener un sacerdote, ellos comenzaron a recrear sus creencias en el espacio de la misión, incluso dar misas, todas las actividades, pues las retomaron, y digo por suerte más que por desgracia, porque todavía encontramos maravillosos edificios con sus obras de arte en lugares donde menos te lo imaginas. ¿Y las misiones que existen son lugares protegidos? Sí, bueno, por ley, todas las iglesias fundadas antes de 1900 son monumento histórico, por ley. Pero desgraciadamente, pues es muy difícil de aplicar esa ley porque están muy dispersas, el estado es muy grande, hay muy poca gente que atiende los monumentos históricos, pasa muy seguido que hay robos, sobre todo del arte sacro, incendios, etc. Entonces sí están en un riesgo muy grande la mayoría de estos edificios. Y bueno, yo, si me permiten agregar algo del proceso de fundación que... perdón, ibas a preguntar. De hecho, es lo que iba a preguntarle. ¿Cómo se dio el proceso de fundación de cada una de las misiones, verdad? ¿Cómo fue que se dio? Sí, es que me vino a la mente pensando que hay una cosa muy, muy valiosa, incluso desde el nombre de los lugares. Si vamos a la lista, adoptaron el nombre del local que ya le daban los indígenas a la zona y le agregaron el nombre religioso. Es decir, casi la mayoría de ellas tiene ahorita conserva su nombre como, por ejemplo, la Purísima Concepción del Papigoche, o San Ignacio de Cusara, perdón, de Arareco. La de Cusara tiene un nombre muy bonito, los 5 santos señores de Cusara. Siempre con las dos cosas. Y esto es porque los misioneros, antes de llegar a un lugar, hacían unas visitas, le llamaban excursiones, a platicar con los indígenas. Primeramente a explicarles en qué consistía su trabajo, qué beneficios iban a obtener ellos a cambio, cuál era el objetivo, ¿no? Por las buenas. Y entonces, una vez que los indígenas los aceptaban, después de muchas visitas y muchas pláticas, los indígenas aceptaban que fueran a su lugar de origen, a establecer este edificio con todo su conjunto. Entonces, lo primero que hacían los misioneros, una vez invitados, hacían una ceremonia que le llamaban de plantación de la cruz. Entonces delimitaban un atrio, una plaza que todavía existe enfrente de las iglesias. Esta plaza es el atrio. Fue el primer lugar donde ellos, en nombre de Dios y del Rey, nombraban ese nuevo lugar. Entonces llevaban el santo patrón, la escultura, el bulto, y decían, bueno, de ahora en adelante aquí se llama San Ignacio de Arareco, porque Arareco es como le llaman ellos, y San Ignacio pues es el nuevo patrón. Delimitaban ese cuadrado y empezaban a trabajar lo que es la misa y todo dentro de ese espacio, y desde ese momento les decían, de muros para afuera es pagano y de muros para adentro es sagrado. Aquí ya no puedes hacer tus cosas o dar un respeto, etc. Y en una primera estructura de ramas armaban un arco con ramas, que hasta la fecha lo hacen los tarahumaras. Ahí bautizaban, ahí hacían como las primeras cosas. Y luego ya sobre la marcha empezaban a enseñarles a hacer adobes, a labrar piedra, a construir los edificios, los oficios como más que oficios les enseñaban música, la escritura, ya todo lo que luego se desarrolló. Muy bien. Licenciada, arquitecta, discúlpeme, Wendy. ¿Qué otros puntos importantes, qué información considera usted que es relevante conocer acerca de este tema tan importante? ¿Qué nos pudiera aportar acerca de lo que hemos estado tratando en este tema tan interesante, pues para nosotros los maestros, poderlo enriquecer con nuestros alumnos en los diferentes niveles educativos?
cuál es su opinión, qué cree que nos falta saber del conocimiento que usted ha estado teniendo en sus manos tan palpable, ¿verdad? Pues yo creo que hace mucha falta, bueno, para empezar felicitarles porque ya es una labor muy grande que ustedes se den a la tarea de tomar estos cursos, de implementar estas entrevistas, de interesarse por enseñar la historia de otra manera. Yo creo que es muy valioso, yo las felicito. Y creo que es muy importante, para mí yo admiro el que se capaciten para ver cómo hacer que los alumnos se enamoren de la historia. Porque yo llegué a este camino por enamorarme de un tema y de una cosa. Yo creo que el poderles decir a los alumnos que esos edificios y sus contenidos hablan por sí solos, o sea, yo creo que hay que decirles que uno aprende del pasado aprendiendo a leer los edificios, a ver cómo se hacían las cosas, cómo se pintaba, cómo se decoraban, de eso se aprende, o sea, se aprende de la sociedad, no nada más del edificio. Y en este caso más porque tienen muchos objetos importantes, incluso tenemos cuadros de pintores de la colonia famosos. Que esto da miedo decirlo porque sí hay mucho robo, ¿no? Pero podemos inculcar desde a los niños la valoración por el patrimonio y el respeto, para que cuando ellos vayan con sus papás de visita a una misión, aquí cerquita tenemos muchas aquí alrededor, no tan conocidas, pero muy valiosas, aquí en la carretera Parral. Yo creo que hay fácil 15 que se puede ir uno en una mañana visitando, al lado derecho, al lado izquierdo, así en cortito, o sea, en una mañana un tour familiar, va uno, están abiertas las iglesias, se aprende. Y de esa manera decirles a los niños que el patrimonio es de ellos, el futuro ellos lo van a conservar, lo van a heredar. Entonces desde ahorita inculcarles ese amor. Bueno, pues arquitecta, muchísimas gracias. En nombre de mis compañeras, pues este es un trabajo de equipo. En este caso me tocó a mí aplicar un guión de entrevista con usted. Le agradezco mucho toda la información que nos brindó. Va a ser bastante enriquecedora para todas nosotras. Muchísimas gracias por habernos permitido hacer esta entrevista. Seguras estamos que si por ahí se nos vuelve a ofrecer, que se nos va a seguir ofreciendo por ahí alguna situación de historia, pues la vamos a volver a solicitar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.